Buenos días chicos, damos comienzo a la clase número 19. En esta clase de hoy os voy a enseñar a calcular derivadas de funciones que son relativamente sencillas sin tener que recurrir a la definición de derivada que vimos ayer, que como veis es bastante pesado tener que hacer un límite, llegar a la indeterminación 0 entre 0, factorizar para obtener el valor de la derivada. Bueno, pues decir que lo primero que vamos a hacer es dar la definición de lo que es función derivada de otra. Es decir, lo que vamos a hacer es, dada la función, derivarla en general y de esa forma luego ya lo sustituimos en el punto en concreto que nos den y obtenemos el valor de la derivada en ese punto. O sea que es mucho más cómodo, es la función derivada para cualquier valor de x y luego una vez que tengamos un valor de x sustituimos y obtenemos el valor de la derivada en ese punto, que es lo que vimos en la clase de ayer. Entonces decir que se llama función derivada de f o simplemente derivada de f, sin decirlo de función, a una función f', como sabéis así denotábamos a la derivada, que asocia a cada valor de x el valor de la derivada en ese punto, ¿vale? Lo que os decía, la función f' la vamos a calcular en general para cualquier valor de x, decir lo que vale su derivada, de manera que si luego me dicen que calcule la derivada en el punto 1, pues basta que sustituyan esta función derivada a la x por 1. Así que se llama derivada de la función f a la función f', que asocia a cada valor de x la derivada de f en ese punto. Y teniendo en cuenta que el valor de la derivada en ese punto decíamos que era la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto, pues sería una función que a cada valor de x le asocia la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función igual a f de x en ese punto x. Y decir que a la derivada hay dos formas de expresarla, f', que es la que yo usaba, como habéis visto en la clase anterior, pero bueno, os comentaba que hay otra forma de expresar la derivada, que es poniendo de f la d de derivada y luego para indicar que es la función f. Así que vamos a aprender a calcular la derivada de la función en general. Si luego la queremos en un punto en concreto, pues nada, basta con que sustituyamos y obtendríamos el valor que nos proporciona la definición de derivada que vimos ayer. Entonces decir que hay bastantes reglas de derivación, no sé exactamente cuáles son las que habéis visto con Celia, yo os las voy a contar todas desde cero y bueno, pues las que os suenen mejor, ¿vale? Hoy voy a explicar como las que son un poco más sencillas y necesitaré como 2 clases más para poder acabar con las derivadas, ¿vale? O sea que nos llevarán unas cuantas sesiones. Vamos a ver entonces cuáles son las reglas que utilizamos para obtener las derivadas de algunas funciones, ¿vale? Os lo doy un poco lo doy de una forma un poco distinta como viene en el libro y es como siempre lo explico. Espero que lo entendáis y os sea útil y al final vais a ver que os adjunto una tabla con las fórmulas de las derivadas por si alguien las quiere tener a mano y le resulta cómodo. Entonces vamos a ver en primer lugar cómo se deriva la función constante, es decir, si nos dan que f de x es un determinado número k, pues cuánto vale su derivada. Pues nada, hay que aprenderse que dada una función f de x que es constante, que siempre vale lo mismo, vale el número k, pues que la derivada de esa función es 0, o sea que es muy sencillo, la derivada de una constante es 0, es aprendérselo. Así que si nos dan la función f de x igual a 5, que es una constante, vale siempre 5, su derivada es 0. Si nos dan la función f de x igual a menos 10, que también es constante, no depende de x, vale siempre lo mismo, pues nada, su derivada es 0. Así que la derivada de un número suelto, un número solo, una constante, es 0. Aquí os he puesto que hay otra forma de representarlo porque alguna vez lo usaremos o puede que en alguna hoja que tengo por ahí con ejercicios resueltos aparezca así. Como sabéis, a la función f de x a veces le llamamos y, entonces puede que os encontréis con que la función vale y, o con que la función la llamamos y nos quedaría y igual a 5 y su derivada entonces que sería 0, es otra forma de expresar esto. O en lugar de decir que f de x es menos 10, pues es que y es igual a menos 10 y su derivada que denotamos como y' es 0. Pero vamos, lo que quiero que os quedéis que hay dos formas de representarlo, como f de x o como y, o f' de x o y', que sería lo mismo, y de momento que la derivada de una constante es 0. Segundo, vamos a aprender a derivar la función potencial, potencias sencillas, es decir, si tenemos f de x, que es la base x elevado a un cierto exponente n, vamos a ver cómo se deriva. Pues la regla lo que nos dice que tenemos que hacer es bajar el exponente y copiar la misma potencia con un exponente menos. Así que os recomiendo que en lugar de aprenderos tantas letras, pues os aprendáis esa frase que es se baja el exponente y se reduce en 1 el exponente. De manera que ¿cuál sería la derivada de x cuadrado? Pues bajamos el exponente que es 2 y
lo copiamos con un exponente menos. El exponente era 2, el restable 1 al exponente nos quedaría con exponente 1, pero como sabéis no hace falta ponerlo. Si tenemos que derivar la función x cubo, bajamos el exponente, que es 3, y reducimos en 1 el exponente. Como el exponente es 3, al reducirlo en 1 nos quedaría con exponente 2. Y la función derivada sería 3x cuadrado, ¿vale? Como veis, obtenemos lo que vale la derivada para cualquier valor de x. Que luego me piden que calcule la derivada en el punto 1, pues cambiaríamos la x por 1, 3 por 1 al cuadrado, que es 3, y diríamos que el valor de esa derivada es 3, que es lo mismo que obtendríamos que si lo hacemos con la definición de derivada vista ayer. Así que bajamos el exponente, reducimos en 1 el exponente. Otro ejemplo más, tenemos que derivarnos la función x es lo mismo que x elevado a 1, entonces bajamos el exponente, que es 1, y lo copiamos restando 1 al exponente, 1 menos 1, que es 0. Por las propiedades de las potencias que vimos en el tema 1, cualquier número elevado a 0 da 1, así que 1 por 1, que es 1. Esto sí que os recomiendo que lo aprendáis, ¿vale? Que la derivada de x es 1, porque al final va a aparecer un montón de veces, ¿vale? Que la derivada de la función x es 1, ¿vale? Os lo marco porque esto sí que es importante. Y ahora vamos a ver cómo a partir de esta regla de derivación podemos derivarnos algunas raíces y algunos cocientes. Ahí, si miráis la fórmula con, perdonad, el resumen con las fórmulas que os voy a dar al final, aparece una fórmula para derivar las raíces. Creo que no merece la pena porque al final es convertir la raíz en una potencia y aplicar la regla de derivar una potencia. Pero bueno, aún así, quien quiera aprenderse la fórmula de cómo se deriva una raíz puede hacerlo, pero al final es una fórmula más y son bastantes. Entonces imaginad que nos dicen que derivamos la función f de x igual a raíz de x. Pues digo, lo primero que voy a hacer es convertir raíz de x a una potencia, y sería x elevado a un medio, porque recuerdo la propiedad que nos decía en el tema 1, que la raíz enésima de a elevado a m se podía escribir en forma de potencia como a elevado a m partido por n, ¿vale? Donde tenéis que la m es el exponente que hay aquí y la n es el índice de la raíz, de manera que esto lo podemos escribir entonces como x elevado a un medio, 1 que es el exponente que hay aquí, y la raíz cuadrada, como no pone nada, el índice es 2. Y una vez que lo tenemos convertido en forma de potencia ya lo podemos derivar. Lo que tenemos que hacer es bajar el exponente, que es un medio, y copiar la misma potencia con un exponente menos, que es lo que os he representado aquí. Le restamos 1 al exponente. Operamos, lo introducís en la calculadora, lo hacéis de cabeza, un medio menos 1, que es menos un medio. Y eso sí, como la función me la han dado en forma de raíz, yo tengo que devolver el resultado en forma de raíz. Entonces, bueno, pues para ello vamos a recordar otra de las propiedades que vimos de las potencias, era cómo se calculaba una potencia donde el exponente era negativo, como ocurre aquí, que lo que había que hacer era poner 1 partido de la misma potencia pero con el exponente positivo, ¿vale? Estos eran dos fórmulas que vimos en el tema 1, cómo se escribe una raíz en forma de potencia y cómo podemos convertir una potencia de exponente negativo en un cociente. Así que eso es lo que vamos a hacer aquí. Como tenemos el 1 medio, ¿vale? Que es la parte que tenéis aquí, el 1 medio, y ahora esto, como tiene exponente negativo, baja el denominador con exponente positivo, que es la propiedad que os acabo de escribir aquí. Y ahora lo que hacemos es de nuevo convertir esta potencia en una raíz x elevado a 1 medio, ¿vale? Por la definición esta que hemos visto aquí, x elevado a 1 medio sería la raíz cuadrada de x, o aquí también lo veis que x elevado a 1 medio es raíz de x. Entonces, bueno, quien quiera no se aprende cómo derivar una raíz, lo deriva como una potencia, pero eso sí, tendrá que saber convertir una raíz en potencia, o que una potencia de exponente negativo es 1 partido de la misma potencia con exponente positivo. Vale, vamos a derivar ahora un cociente, 1 partido de x a la cuarta. Nos damos cuenta que lo podemos escribir en forma de potencia, porque esto sería x elevado a menos 4. Cuando algo tiene exponente positivo y está en el denominador, lo podemos subir arriba con exponente negativo. Vemos que efectivamente x a la menos 4 es 1 partido de x a la cuarta. Y ahora ya, como tenemos una potencia, lo derivamos, bajamos el exponente, que es menos 4, y le restamos 1 al exponente, de manera que nos quedaría menos 4 por x elevado a menos 4 menos 1, que es menos 5. De nuevo, potencia de exponente negativo, sabemos que baja abajo con exponente positivo, que es lo que he hecho aquí. El menos 4 se ha quedado igual, y x a la menos 5, como tiene exponente negativo, baja el denominador con exponente positivo. Ya no podemos simplificar nada más. Y un último ejemplo en el que mezclo las dos cosas ahora, la raíz con un cociente.
va a ser similar a los dos últimos ejemplos que acabo de hacer. Entonces, decir que la raíz cúbica de x al cuadrado se escribiría en forma de potencia como x elevado a 2 tercios. De nuevo, es esta propiedad que tenemos aquí, y cuando algo tiene exponente positivo y está en el denominador, lo podemos subir al numerador con exponente negativo. Ahora sería la segunda propiedad. Y ya derivamos esto. ¿Cómo derivamos una potencia? Acabamos de ver, bajamos el exponente, que es menos 2 tercios, y le reducimos 1 al exponente. Lo he introducido ya directamente en la calculadora, menos 2 tercios menos 1, si lo introducís en la calculadora es menos 5 tercios. Y de nuevo pues lo voy a colocar todo. Cuando algo tiene exponente negativo, baja el denominador, de manera que, como vais a ver, en el numerador únicamente nos queda el menos 2 y en el denominador el 3, y lo que ha bajado abajo, que sería x elevado a 5 tercios, ¿vale? Lo tenéis ahí, arriba queda el menos 2 y abajo el 3 y x elevado a 5 tercios. Y ahora lo que volvemos a hacer es convertir x elevado a 5 tercios en una raíz. Sería la raíz cúbica, que me la indica el denominador, de x a la quinta. Así que arriba menos 2 por 1, que es menos 2, y en el denominador el 3 y la raíz. De esta forma nos evitamos tener que aprendernos la fórmula de derivar una raíz. Vale, vamos a ver ahora cómo se deriva el producto por un número. Es decir, si tenemos un número y una función, ¿cómo se deriva eso? Que junto con la siguiente propiedad de derivar una suma y una resta de funciones nos va a permitir ya derivar cualquier polinomio, que vais a ver que al final es la función más sencilla que os podéis encontrar para derivar. Bueno, pues esta propiedad 3 o regla 3 nos dice que para derivar un número por una función, pues que lo que tenemos que hacer es el número que hay delante multiplicando, dejarlo tal cual, ¿vale? Si veis, no queda modificado, y luego derivar la función que acompaña a esa constante. Es decir, si tenemos que derivar 3 por x cuadrado, vemos que es el número 3 por la función x al cuadrado. Así que la regla nos dice que dejemos el número, que es 3, y que derivemos x al cuadrado, que por la propiedad 2 que hemos visto, bajando el exponente y reduciendo el exponente, queda que es 2x. Como 3 por 2 es 6, pues la derivada es 6x. Vais a ver que luego al final este paso intermedio que doy os lo vais a acabar saltando. Ya sabéis que este número pasa multiplicando a este, 3 por 2 es 6, y que lo copiéis con un exponente menos. Como tenía exponente 2, quedaría con exponente 1. Siguiente, derivada de menos 3x cubo. De nuevo tenéis un número, que es menos 3, y una función, así que lo que hacemos es dejar el número igual y derivar x cubo, bajando el exponente y copiándolo con un exponente menos. Menos 3 por menos 3, que es menos 9, x cuadrado. Vamos a ver cuál es la derivada de 5x. Pues nada, lo mismo, tenemos un número y luego una función, que es una potencia, así que del número lo dejamos igual y derivamos la función. Y la derivada de x, habíamos visto anteriormente y os dije que lo aprendierais, que la derivada de la función x es 1, así que la derivada de 5x es 5 por 1, que es 5. Así que mirad, un pequeño truco: siempre que tengáis que derivar un número por la x, la derivada va a ser el número que tenga delante. Es decir, la derivada de 5x es 5, la derivada de 7x será 7, la derivada de menos 4x será menos 4, la derivada de un medio por x será un medio. Así que la derivada de un número por x es el número que tenga delante la x, ¿vale? Como pequeño truco que os puede servir para tardar menos en derivar algunas funciones. Y vamos a ver un último ejemplo, un pelín más complejo. Si tenemos que derivar 2 partido por x, nos damos cuenta que esto lo podemos escribir como el producto de 2 por, y esto lo mismo, como tiene exponente positivo y está en el denominador, lo podemos subir arriba con exponente negativo. De esa forma ya tenemos esa estructura de ahí, un número por una función. Así que lo que hacemos es copiar el número, que es 2, y derivar la función. Y para derivar esta potencia, bajamos el exponente y lo copiamos con un exponente menos. 2 por menos 1, que es menos 2, menos 1 menos 1, que es menos 2, y de nuevo, cuando algo tiene exponente negativo, baja el denominador con exponente positivo, ya no podemos simplificar nada, y llegamos a que la derivada de 2 partido por x es menos 2 partido de x cuadrado. Así que la derivada de un número por una función es dejar el número tal cual y derivar la función que le acompaña. Vamos con la regla número 4, en la que vamos a aprender a derivar la suma y la resta de funciones. Creo que es una regla bastante intuitiva, porque nos dice que si tenemos que derivar una suma o una resta, pues que lo único que tenemos que hacer es derivar cada trocito, derivar cada una de las funciones por separado, y luego dejar el signo más si había un más, o poner el signo menos si había un signo menos. Así que para derivar una suma derivo cada función y sumo, para derivar una resta derivo cada una de las funciones y resto. Entonces vamos a ver que juntando la regla 3 y
y la regla 4 vamos a poder derivar cualquier polinomio, como ya os decía, que al final son las funciones más sencillas de derivar. Entonces vamos a ver cómo lo haríamos. Entonces nos damos cuenta que tenemos sumas y restas y que tenemos que derivar cada trozo, este trozo, luego esta otra función y por último esta. Y pues nada, vamos a derivarlo aplicando lo que acabamos de ver en la regla 3. La derivada de 3x cubo, como es número por función, el número baja y sería 9x cuadrado. La derivada de 2x cuadrado, el número baja y nos quedaría que es 4x. Y la derivada de menos 2x, el último truquito que os he contado, la derivada de un número por x es el número que hay delante, que es menos 2. Y luego iría más la derivada de 1, pero hemos dicho que la derivada de cualquier número que aparezca así solo es 0. Sería más 0, que como no aporta nada, no lo ponemos. Así que como veis, derivar un cociente, una suma, una resta de funciones es bastante sencillo. Y ahora vamos a derivar suma y resta, pues nada, con funciones que sean un pelín más complejas. Vamos a derivar la función 6x cuadrado más 1 partido de x cuadrado menos raíz cúbica de x. Así que sabemos que como hay sumas y restas, lo que tenemos que hacer es derivar cada una de las funciones con las que nos encontramos por separado y poner el más si había un más o el menos si había un menos. Entonces lo primero que hago antes de derivar es 1 partido de x cuadrado, escribirlo como x a la menos 2, porque subiría arriba con exponente negativo, y raíz cúbica de x, escribirlo en forma de potencia como x elevado a un tercio. Y ahora ya así lo que voy a hacer es derivar cada una de las funciones y mantener el más y el menos. La derivada de 6x cuadrado, por la regla 3 que hemos visto, sería 12x, y aquí nos quedaría que el menos 2 baja multiplicando y lo convertiría en más por menos, menos 2, y copiamos con un exponente menos 2 menos 1, que es menos 3. Y aquí nos quedaría pues nada, que el exponente baja, menos un tercio, y que le restemos 1 al exponente, y un tercio menos 1 es menos 2 tercios. Y ahora pues nada, vamos a colocarlo todo y ya tendríamos la derivada. Vale deciros que hasta aquí estaría bien derivado, pero yo siempre, si os pongo un ejercicio en el que tengáis que calcular la derivada, voy a poner que calculéis la derivada y simplifiquéis, de manera que bueno, pues quien derive bien tendrá casi toda la puntuación del ejercicio, pero quien simplifique pues tendrá la puntuación total. O sea que va a haber que derivar y después simplificar el resultado, que es lo que voy a hacer ahora. 12x es 12x, no puedo hacer nada. X a la menos 3, al tener el exponente negativo, baja abajo con exponente positivo. Y aquí deciros que como tiene exponente negativo, baja al denominador con el 3, de manera que arriba se mantiene 1 y abajo el 3 y la potencia. Y que como nos quedaría abajo en el denominador x elevado a 2 tercios, convertido en raíz, sería la raíz cúbica de x al cuadrado. Así que nada, ahí hemos aplicado también lo de la suma y la resta, pero un pelín más complicado. La regla número 5, vamos a ver cómo se deriva un producto de funciones. Si la función f de x es el producto de g y de h, vamos a ver cómo se deriva. Igual que la suma y la resta sí que era bastante intuitiva, esta propia no lo es, porque uno puede pensar, bueno, pues siguiendo lo anterior, derivo la g, derivo la h y luego las multiplico. Pues no, esa propia no se cumple. La regla para derivar un producto de dos funciones es la que os pongo a continuación. Sería g' de x por h de x más g de x por h' de x. ¿Qué frases las que os tenéis que aprender para derivar y que os resulte más sencillo? Que es derivada de la primera función por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada del segundo. Así que nada, esa es la frase que hay que aprenderse para derivar un producto de funciones. Así no me lío con quién es g, quién es h, que puede resultar un poco lioso. Vamos a aplicarlo solamente en este caso un ejemplo, porque no nos da pie a mucho más. Como no hemos visto más que polinomios, pues no puedo hacer productos con funciones más complejas, como iré haciendo más adelante. Ese es el motivo por el que solamente he puesto un ejemplo. Entonces imaginad que tenemos que derivar la función f de x, que es el producto de dos funciones 3x más 1, que sería la que está desempeñando el papel de g de x, por x cuadrado más 6x menos 3, que es la que está desempeñando el papel de función h de x. Pues nada, para derivar la frase que os he dicho, derivada de la primera función, que sería 3, derivada de 3x, que es 3, la derivada de 1, que es 0, así que derivada del primero 3, por la segunda función sin derivar, la copio tal cual, más, porque la regla llevaba un más, la primera función sin derivar, 3x más 1, la copiamos, y por la derivada de la segunda, que es un polinomio, derivada de x cuadrado 2x, derivada de 6x, 6, de nuevo el truco, que un número por la x, la derivada es ese número que es 6, y luego iría la derivada de menos 3, que es 0, y por eso no lo ponemos. Hasta aquí estaría bien derivado,
pero como os decía, hay que operar y simplificar. Así que nada, para simplificar quitamos paréntesis, el 3 multiplica todo el paréntesis y os quedaría 3x cuadrado más 18x menos 9, y aquí al quitar paréntesis 3x por 2x, 6x cuadrado, 3x por 6, 18x, 1 por 2x, 2x y 1 por 6, que es 6. Y ahora ya pues nada, agrupamos términos semejantes, 3x cuadrado más 6x cuadrado, que es 9x cuadrado, 18x más 18x más 2x, que es 38x, y menos 9 más 6, que es menos 3. Es el valor simplificado de la función derivada. Y la última regla que vamos a ver hoy, que ya es más compleja, es cómo se deriva un cociente. De nuevo, la regla no es intuitiva, porque para derivar un cociente, como vais a ver, no es derivarla de arriba, derivarla de abajo y dividir, que parece que es un poco lo que nos llevaría a pensar la regla de cómo se deriva una suma y una resta, pero no es así. ¿Cómo se deriva un cociente? La función es esta, y ahora os enseño una frase para que aprendáis a derivarla. Es g' de x por h de x menos g de x por h' de x entre h de x al cuadrado. ¿Con qué frase me aprendo esta regla? Pues es derivada de la función que hay arriba por la que está abajo sin derivar, menos la función que hay arriba por la función derivada de abajo. Decir que cuidado, ¿vale? Es lo mismo que en la multiplicación, solamente que donde había un más poniendo un menos, por eso os lo he marcado un poco más con el boli. Y luego dividido entre la función que hay en el denominador elevada al cuadrado. Repito, derivada de la de arriba por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la derivada de la de abajo, entre la función que hay en el denominador elevada al cuadrado. Esa es la regla para derivar un cociente. Como veis, no es nada intuitiva y es un resultado que se obtiene de aplicar la definición de derivada que vimos en la clase de ayer. Así que es bastante más cómodo aprenderse la fórmula que tener que aplicar la definición en cada uno de los casos. Y bueno, pues nada, os muestro aquí dos ejemplos, el primero un poco más corto y el segundo un poco más largo. Tenemos el cociente de la función 3 entre la función x más 1, regla de derivar un cociente derivada el de arriba, que como es una constante es 0, por la de abajo sin derivar, menos la función que hay arriba sin derivar, que es 3, y la derivada de lo de abajo, la derivada de x, que ya hemos visto que es 1, y la derivada de 1, que sería 0, por eso aparece solamente el 1, y luego la función que hay en el denominador elevada al cuadrado. La función del denominador elevada al cuadrado la podéis dejar como tal, no hace falta que hagáis la identidad notable. Aquí 0 por este paréntesis nos da 0 y desaparece, y menos 3 por 1, que es menos 3. Así que el resultado simplificado sería menos 3 partido de x más 1 al cuadrado. ¿Que alguien quiere calcular el valor de la identidad notable del denominador? Pues nada, sería válido y ya está, ¿vale? Pero que no es necesario calcular el cuadrado en el denominador. Y venga, un ejemplo que es un poco más largo, tenemos que derivar la función 6x más 1 entre la función x cuadrado menos 3x más 2. Regla de derivar un cociente, derivada de la de arriba, que es 6 por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la derivada de la que hay abajo, entre la función que hay en el denominador elevada al cuadrado. Hasta aquí ya estaría derivada, ahora ya lo que me voy a dedicar es a hacer operaciones y simplificar el resultado. Este 6 multiplica todo el paréntesis, 6x cuadrado menos 18x más 12, y aquí cuidado, ¿vale? Hay que multiplicar y como tiene un menos delante cambia el signo de todo. 6x por 2x sería 12x cuadrado, con el menos delante menos 12x cuadrado, 6x por menos 3, que sería menos 18x con el menos delante más 18x, 1 por 2x, que es 2x con el menos delante menos 2x, 1 por menos 3 con el menos delante más 3. Y de nuevo agrupamos términos semejantes únicamente en el numerador. En el denominador, como os decía, ¿vale? Dejáis la identidad, no hace falta que hagáis el cálculo, en este caso no sería ni una identidad notable. Entonces, bueno, con grado 2 tenemos 6x cuadrado menos 12x cuadrado menos 6x cuadrado, menos 18x y más 18x se van, y al final nos queda menos 2x como término de grado 1 y término independiente 12 más 3, que es 15, y este sería el valor simplificado. Entonces, bueno, para no hacer más largo el vídeo con más ejemplos, os he puesto que por favor miréis los ejercicios resueltos que tenéis en la página 310 del libro. El 1, ¿vale? Completo, que como veis lo tenéis ahí resuelto y lo podéis mirar, y luego del 2 únicamente el B y el C, ya que el A no lo he explicado y lo veremos en la clase del jueves. Y lo que es importante es que los miréis, ¿vale? Entonces estaría bien que tapéis la solución
soluciones, lo hagáis, a ver si llegáis al resultado y por favor las dudas que tengáis me las preguntáis y nada, si es necesario que grabe un vídeo explicándolo también, pues me lo decís y lo hago sin problema. Y bueno, pues para ver si han quedado claras las reglas de derivación de la clase de hoy, os mando que hagáis estas 3 derivadas que creo que son bastante sencillas. Son las derivadas 2, 7 y 9 de esa misma página donde están los ejemplos resueltos, en la página 310. Bueno, pues nada, ya me contaréis qué era lo que sabíais de derivadas de esta parte para yo hacerme una idea. Esta tarde os mando las soluciones de la tarea de ayer. Muchas gracias, chicos, por escucharme.